Ayer lo estaba hablando con otro amigo mío que se llama Josu. Que le traeremos por aquí seguramente pronto. Se hace muchísimo hincapié, pequeñas acciones, pequeñas tal, pequeñas cual. A lo mejor tú no te sientes identificado con esto. Leer ese tipo de libros hace que si tú no tienes ese entorno, que ese entorno lo tengas hacia ti mismo y te estés cuidando de ti mismo. Como mucho miedo, mucho sentimiento de inferioridad, diría. Cuando el punto en el que más he empezado a crecer, básicamente, Sí. básicamente. Poco a poco, sin quererlo, fue lo que ha denotado en lo que es ha acabado en lo que es mi vida a día de hoy. Entonces, la clave para mí es esa. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Hoy tengo la suerte de contar con un pedazo de amigo que conocí más quizá por motivos profesionales, pero bueno, no me quiero enrollar mucho porque como siempre digo, cuando traigo un invitado quiero exprimirle al máximo y el de hoy es Mario Gutiérrez. Bueno, Mario, ¿qué tal estás? Muy buenas a todos y todas los que nos estéis escuchando. Muchísimas gracias, primero, antes que nada, a Sergio por haberme invitado aquí, poder estar un poquito en su sitio y poder transmitir un mensaje que pueda resonar en algunas personas y que os podéis quedar con aprendizajes que podéis aplicar en vuestra vida. Entonces, yo me presento, soy Mario. Puede que suene algo abstracto, pero si me tuviera que definir de alguna manera ahora mismo, me definiría como una persona que está en constante aprendizaje y que utiliza como brújula o motor para ello mi pasión, que es el entrenamiento de fuerza. Y que poco a poco todo eso se va ampliando a un espectro más grande, que es el entrenamiento en general. Bueno, Mario, los que nos estéis escuchando, los que nos estéis viendo, es un chaval que tiene 20 años y que yo me acuerdo cuando lo conocí, pues hace 3 o así, ¿no? Sí. Estaba en segundo de bachiller. Me acuerdo que pues era un chaval bastante timidillo, que no hablaba mucho, no hablábamos mucho entre nosotros, digamos, pero, o sea, yo me he quedado alucinando por el increíble progreso, o sea, a nivel de habilidades sociales, a nivel profesional, que ha conseguido en estos últimos años. Y él, pues, no es psicólogo, o quizá a nivel profesional no es, digamos, nada relevante, en plan, ¿y Mario qué nos puede aportar a nivel de psicología? Pues yo creo que, teniendo en cuenta que tiene 20 años y el enorme bagaje que tiene, compitiendo en powerlifting, como digo también, por ejemplo, pues es, digamos, la mano derecha, ¿no?, de Fit Generation. Marcos a favor de la sal, María en contra. Muy bien. Que es un poco la empresa a nivel de referencia en España, ¿no? De formación de personas que quieren dedicarse al entrenamiento, a la nutrición, que está en un crecimiento increíble. Y bueno, luego aparte se rodea de un entorno que para mí es envidiable y que para mí esto es lo que marca la diferencia en un chaval de 20 años. Que creo que hoy en día, pues la persona joven que nos esté escuchando o el padre que tenga un hijo, adolescente o más joven y que escuche esto, creo que sin ninguna duda va a poder llevarse grandes claves. Pues ahora que lo ha mencionado Sergio, de nuestros inicios, de cómo nos conocimos, yo realmente hace 3-4 años era una persona extremadamente tímida, muy introvertida. Me costaba mucho esa exposición y es más, lo veía, para mí, mi hermano mayor Marcos ha sido una influencia muy grande en mí, que ha mellado mucho en mí, me ha aportado un montón de cosas positivas. Y básicamente mi hermano era como esa persona que dices, joder, es más extrovertido, tiene más capacidad de decisión, más echado para adelante. Entonces, poco a poco, yo pensaba, sinceramente, que esto iba de yo nazco de una manera, la otra persona nace de esta manera. Él vale para esto, yo valgo para esto. Entonces, yo a mí mismo, yo incluso pensaba que pues iba a seguir siendo tímido toda mi vida, que iba a tener, pues eso, un poco un rol más pasivo, pero al final te acabas dando cuenta que, como todo en esta vida, se acaba entrenando. Y todo a base de acción, 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 acción. Se va recogiendo toda esa experiencia y se va forjando puede ser un carácter mucho más distinto y demás. Entonces, de lo que considero que cuando nos conocimos Sergio y yo a lo que soy ahora, ha llovido, ya ha pasado mucho tiempo, que sigo siendo esa persona, simplemente que a raíz y gracias a mi trabajo y a experiencias que he vivido, pues he podido desarrollarlo mucho más y que yo mismo estoy orgulloso de haber alcanzado eso que en su día no decía, buah, esto no es para mí. Pues bueno, yo también decir que
yo siempre he sido también una persona muy tímida. De hecho, creo que desde que conocí a Mario también, ambos hemos ido como en un proceso en el que hemos ido creciendo, mejorando en ese aspecto. Y como tú bien has dicho, Mario, no es tanto el cambiar tu persona, tú, digamos, como tú eres de esencia, sino potenciar precisamente esas partes que tú tienes, pero que quizá no estás sacando a relucir por ciertas creencias limitantes, por ciertos aspectos que no has trabajado. Y bueno, entrando ya un poquito más en materia, quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué tipo de acciones, tanto a nivel personal, profesional, has implementado y que, oye, cualquier persona que nos esté viendo, escuchando, diga, joder, lo puedo poner en práctica a partir de mañana? Yo creo que si de las personas que nos están escuchando alguien está metido en lo que es el crecimiento personal en redes sociales, va a poder ver que hay un montón de formaciones, generación de hábitos, me he leído no sé cuántos libros de crecimiento personal, estoy aplicando X generación de hábitos y herramientas al día y aunque es algo que yo siempre he visto sinceramente a la lejanía de no es algo que esté aplicando o a lo que le estoy dedicando excesivamente tiempo, porque realmente ese motor para mí de aprendizaje está siendo precisamente mi vida, mi día a día, mi trabajo y mi entorno. Entonces ahora mismo en la época, en estos 3-4 años, no recuerdo o no podría decir una acción en concreto que haya realizado, porque considero que ha sido más a base de esa experiencia de haber estado trabajando en Feed Generation, en AudioFeed, que al final ha hecho que haya tenido que pasar por procesos de simplemente cosas más básicas como estar editando quizá audios, respondiendo mensajes en atención al cliente, a gestionar redes sociales, a desarrollar y potenciar una parte más creativa, también de redacción de textos, a gestionar directamente personas del equipo, alumnos. Entonces creo que ayer lo estaba hablando con otro amigo mío que se llama Josu. Que le traeremos por aquí seguramente pronto. Pues justo lo estuve hablando con él de que, o sea, pues estamos teniendo los dos una época muy movida a nivel profesional y me dice, tío, es que estás haciendo una universidad de la vida. Porque y yo mismo cuando también he hablado con mis padres y demás, porque yo dejé la universidad muy temprano, me metí prácticamente al poco tiempo, me salí precisamente para potenciar más esa parte de profesional y ese crecimiento personal. Entonces, un poquito con todo esto lo que quería transmitir es eso, que en el mundo del crecimiento personal se hace muchísimo hincapié, pequeñas acciones, pequeñas tal, pequeñas cual. A lo mejor tú no te sientes identificado con esto o te cuesta mucho más. Esto no estoy queriendo decir que tú no vayas hacia ello, porque creo que precisamente leer ese tipo de libros hace que si tú no tienes ese entorno, que ese entorno lo tengas hacia ti mismo y te estés cuidando de ti mismo. Yo, gracias a Dios, o gracias a las circunstancias, ese entorno me ha buscado y a la vez lo he aprovechado y potenciado. En esto sí que mi amigo Josu tiene una frase muy buena, que es: si no das lo mejor, sacrificas el don. Pues que has dicho un par de cositas. La primera que bueno, quiero resaltar, ¿no? Tú bien lo has dicho, Mario, al final tienes 20 años y comenzaste una carrera y la dejaste. O sea, que quiero también decir que hoy en día muchas veces también es la creencia, ¿no?, de que necesitas 100% una carrera, y realmente si no es algo que te apasione y requiera del estudio de esa carrera, se pueden hacer muchas cosas sin tener ese, digamos, ese estudio, ¿no? Que va más allá del bachiller, incluso de la ESO, en fin, cada uno pues tiene sus circunstancias, digamos, pero has comentado otra, que es el entorno. Y el entorno, yo siempre he tenido esa creencia, digamos, parte limitante, ¿no?, de cuando he visto pues a una persona que estaba en un punto que quizá pues yo consideraba que podía aprender cosas de él, me costaba acercarme a esa persona. Es decir, tú es cierto que pues a raíz también de Marcos, tu hermano, ¿no?, de todo un poco el círculo con el que él se rodeaba, personas referentes en nivel de nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera. Yo creo que me hubiese visto en tu situación y a mí me hubiese costado muchas veces incluso el acercarme y aprovechar todos sus aprendizajes. Y aquí es lo que quería preguntarte, porque creo que hoy en día, independientemente de que tengas esa oportunidad, más cercana o no, de tener un entorno de gente que puedes aprender, si uno no lo tiene, porque a ti las circunstancias esas también en parte te vinieron un poco, como digo, por Marcos, pero hay que aprovecharlas. Y aquí la cuestión es, si alguien no tiene ese entorno, ¿tú cómo dirías, uno, que debería empezar o se lo podría empezar a crear? Y dos, con qué actitud, digamos, te acercas a esas personas? Porque muchas veces es eso, alguien joven no se acerca por, buah, pero si es que yo no estoy a la altura de este, tal, como mucho miedo, mucho sentimiento de inferioridad, diría. Pues aquí se podría tocar dos partes bien diferenciadas, que una de ellas sería la parte de creencias limitantes, que yo creo que el punto en el que más he empezado a crecer ha sido en el momento en el que he dejado de guiarme, o al menos he conseguido desprenderme de verdad, porque está muy bien decirlo, pero otra cosa es lo que tú sientes por dentro, que es el sentimiento de decir, estoy haciendo esto por lo que los demás dirán. Puede sonar típico, pero yo también soy una persona que desde pequeño he tenido
mucho perfeccionismo en mí mismo, entonces he intentado siempre dar lo mejor y precisamente eso hacía que las expectativas de otras personas pues pudieran hacer de brújula mi vida. Entonces, en el momento en el que esa parte sí que la desprendí más de lo que sería salir fuera del rebaño, pues creo que fue ahí un momento clave para empezar a crecer aún más. Sobre todo porque yo al salir del instituto fue el momento de decir, ok, siento que ya no tengo tanta presión social encima y que ahora sí puedo empezar un camino más como yo lo quiero determinar. Y esto no quiere decir que en el instituto no lo puedas hacer, lo puedes hacer también. Lo que pasa es que hace falta tener aún más amor propio y básicamente eso. Entonces, eso sería mi parte de las creencias limitantes y esto no es un de 0 a 100, esto es un de 0 a 1, a 2, a 3, a 4 y que vas a tener al principio esos momentos que vas a seguir dudando, pero poco a poco, al final, atraes un poco lo que estás haciendo y lo que eres. A esto me refiero también con la parte del entorno. Si yo no hubiera sido proclive a tal, pues probablemente yo no estaría ahora mismo, por ejemplo, aquí con Sergio, yo no tendría otras amistades o relaciones que me suman y que yo a mis amistades también las considero mentores en ciertos aspectos. A Sergio le puedo considerar un mentor en la parte de hábitos, mentalidad y ese día a día, a otras personas en la disciplina del entrenamiento, un montón de cosas. Entonces, primero sería por mi parte la parte de creencias limitantes y luego la segunda, sí, no me acuerdo cuál era la pregunta que me había dicho. Básicamente, pues un poco como a la hora de acercarte a un referente, digamos, ¿no? Vale, sí. Eso realmente era lo que quería transmitir. Que a la hora de estar haciendo, si tú realmente estás dando y digamos en parte que sería como también ver de qué manera puedes ayudar a esa persona que... Eso es. Aportar valor y realmente no estar esperando nada a cambio o dar más de lo que tú crees que se te exige. O sea, por ejemplo, un día, yo que sé, alguien que nos está escuchando, incluso esto es independientemente ya de la edad, ojo, quieres aprender acerca de algo, incluso quieres un trabajo o algo que te gusta más, determinada empresa, lo que sea. El hecho de decir, oye, pues quizás yo puedo aportar algo a esa persona, algo que él mismo ya no tenga tiempo para hacerlo, tú te acercas y dices, oye, yo quizá te puedo ayudar en esto. Y ya a partir de ahí, pues también generar esa relación con esa persona y poder aprender de ella. Eso es. Al final yo creo que todos los chicos o adolescentes que salen un poco del instituto y no tienen muy claro qué hacer, se sienten un poco perdidos, se pueden meter en una carrera para intentar ver si pueden ir por ahí, pero al final acabas tendiendo, si no lo tienes muy claro, acabas tendiendo a caer en esa comodidad, en no cuestionarte si realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, pero sí que todo parte de hacer. O sea, si tienes 18 años, acabas de salir de 17, 18 años, acabas de salir del instituto y dices, bueno, pues esto como no es mi pasión, pues tampoco lo voy a hacer. Pues a lo mejor sí. A lo mejor tienes que hacer esas cosas para ir viendo los palos que exactamente tienes que ir tocando para ver con cuáles te puedes quedar. En mi caso, se juntó a nivel profesional. Podía crecer en un ámbito que cada vez me estaba gustando mucho, que era la parte del entrenamiento de fuerza y que estaba mi parte de ocio relacionada con mi trabajo. Entonces, poco a poco, sin quererlo, fue lo que ha denotado en lo que es acabado en lo que es mi vida a día de hoy. Entonces, la clave para mí es esa. Ir buscando esas pequeñas cosas que te pueden gustar dentro de esos campos, de esos nichos. Ver qué puedes llegar a aportar tú a una audiencia o incluso a otra persona. Que claro, en la parte del emprendimiento y el crecimiento personal también se habla mucho de te tienes que lanzar tú solo. A ver, considero que también estar con otra persona puede ser precisamente un motor de aprendizaje mucho mayor porque te estás salvando de algunas hostias que pueden ser también importantes, pero te estás comiendo también muchos aprendizajes que tú tardarías probablemente más en llegar a ver. Entonces, yo considero que he estado en esa fase de haber estado mucho más, quizá dependiente de esas personas, de esa parte de... Más de espectador, digamos. Sí, más de espectador. A la vez tomando acción. Y precisamente ese rol más de timidez era ese momento. Era ese momento de estoy con esas personas, pero estoy absorbiendo todo lo que puedo de esas personas. Y ya poco a poco eso es lo que ha acabado construyendo lo que soy a día de hoy y tener ese camino más independiente, básicamente. Sí. Básicamente. Al final sería un poco romper con, digamos, cierta creencia. Yo diría a nivel social en el sentido de muchas veces vamos a los sitios, sea lo que sea, en plan, ¿qué hay para mí? Como con la mentalidad de ¿qué hay para mí? Sin embargo, sería acercarse un poco con la mentalidad, sea lo que sea, ya a una relación sentimental, una relación laboral, con la mentalidad de ¿qué puedo aportar yo aquí? Porque al final también es un poco eso, ¿no? Cuanto más das, de alguna manera, vas más a recibir, pero hacerlo de manera genuina, ojo, no hacerlo esperando algo a cambio, pero realmente el ir con eso, ¿qué puedo aportar yo aquí? No en plan, llego a un sitio, ¿qué hay para mí? ¿Qué me puede
puedes dar tú. No es en un momento determinado va a acabar llegando. O sea, lo estoy viendo, después de todos estos años sí que lo puedo decir que por experiencia y viéndolo también en otras personas, incluso en gente más cercana, hasta cuando crees que da, o sea, el típico vídeo viral de Instagram, en algún momento acaba llegando. Total, tío. Y bueno, aquí también te quería preguntar, esto quizá no estaba tanto lo que teníamos un poco planificado, pero es que me surge esta pregunta y es, hemos hablado mucho también del tema del crecimiento personal, ¿no? del aprender de otros, tal, pero a veces, tío, ¿dónde está el límite? Porque es que llega un punto en el que, es como siga, como siga, llega un punto en el que es un no parar de constantemente, digamos, tengo que seguir siempre aprendiendo porque nunca me siento suficiente. Siempre tengo que seguir mejorando porque siempre me falta algo. Tengo que seguir haciendo porque nunca estoy conforme con lo que hago. ¿Cómo estás gestionando eso? Porque tú encima con 20 años y tienes mucho curro, digamos. Es un tema complicado. Mucho. Y que es un tema complicado y que es un tema que a todas las personas nos llega. O sea, si no es ahora, va a ser en un futuro. Entonces, yo he tenido una época de sentir eso, de venir de estar creciendo exponencialmente de una manera increíble durante a lo mejor un año, pero hablando de un por 4 o un por 5, y luego sentir durante una temporada ese sentimiento de estancarte, de estás en un por 1, o claro, pero es que ese por 1 tú precisamente al rebajar esos niveles lo percibes como un descenso. Entonces, si lo tuviera que resumir en una palabra, es aceptación. Es entender que es esa situación y que igual que has tenido momentos de subida, vas a tener momentos de bajada, vas a tener momentos de mantenimiento, que no todo es lineal, ni en el entrenamiento la progresión va a ser siempre lineal, ni en la vida va a ser todo un bombardeo pum 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 pum, que también cuanto más entrenas algunas cosas, cuanto más potencias algunas cosas positivas, al final por atracción sí que es más fácil seguir en ese círculo durante más tiempo. Pero yo lo que considero simplemente eso, que en algún momento determinado puedes tener esa sensación y que simplemente la tienes que aceptar y hacer lo que dependa, que, o sea, en ese momento seguir hacia adelante y llegar a un momento en el que por aquí o por ahí acabes volviendo a lo mejor un poco más a ese círculo, o te des cuenta que estabas en ese círculo y no estabas siendo consciente. Y que también quizá, oye, hay un punto, ¿no? Hay un momento de la vida, sobre todo al principio, pues estás en esa etapa en parte, ¿no? Tienes 20 años al final, que tienes que decir sí a muchas cosas para también luego de esa manera saber a cuáles después ya decir no y a cuáles realmente quieres mantener, porque esto también se trata un poco de ensayo y error, de ir probando y de ya a partir de cierto momento empezar a tomar decisiones, no por tomarlas, sino porque tú ya sabes qué es lo que un poco va alineado contigo, con tus valores, con tus habilidades un poco, inteligencias más de serie, innatas. Yo creo que eso también al final es un proceso, ¿no? Hay un momento en el que tienes que decirle sí a casi todo para precisamente conocerte a ti mismo, sí. Y luego llega un punto en el que tendrás que decir al contrario, no a casi todo para precisamente alinearte con esas poquitas cosas que realmente resuenan más contigo, ¿no? Eso es. Y considero que yo tenía momentos en la vida en la que, o incluso sigo siendo, ese de quiero poder con esto. Y también precisamente, si te pegas una hostia con algo, pues ahí tienes un montón de aprendizaje y ahí vas a tener un anclaje de decir, pues tío, o sea, me refiero, tomártelo también, aunque sea algo serio, tomártelo con la visión un poco de un juego, de decir, vale, en esto visto que he fallado, no pasa nada. Ya sé que la próxima vez probablemente no fallo. O sea, va a reducir esas posibilidades de que falle. Como el otro día, Mario, ¿no? Que en Valencia te robaron a ti, a tu chica, todo y madre mía, me la estaba contando antes de venir aquí a la entrevista. De verdad, no he conocido persona que se tome con más estoicismo que le roben la cartera, el ordenador, el no sé qué, en un fin de semana en Valencia 2 días. De verdad, un ejemplo de cómo sobrellevar las cosas y cómo te centraste en lo que estaba bajo tu control en ese momento. Pero bueno, teniendo en cuenta este pequeño paréntesis, ¿quieres añadir algo? Sí, a eso me refería con atracción positiva, porque si a lo mejor me pillas hace un año y medio o me pillas en una semana más cruzada, te da algo, ¿no? Me cago en mi puta madre y solo estaría pensando en la parte negativa, pero estoy en una época en la que precisamente necesito estar en mucha acción, entonces es como, vale, lo importante, prioridades, practicidad, ya está, fin.
que todos los problemas sean esos. Buah, brutal. Bueno, vamos a pasar con otra preguntita que al final, oye, dentro del trabajo que tú haces, hay mucho componente de redes sociales, ¿no? De tener que usar el móvil a través del móvil, gestionas grupos de WhatsApp con bastantes alumnos, etcétera, etcétera. Y claro, yo de esto es pues, un tema que a mí me encanta, me gusta mucho hablar, creo que bueno, las redes sociales, el móvil es una herramienta neutra, depende del uso que hagas, pues, te puede favorecer o perjudicar, pero creo que hoy en día el uso que hace la mayor parte de la gente joven es un uso bastante negativo. Entonces, hay mucha comparación, en fin, mucha recompensa a corto plazo, mucha autoestima dependiente del like. Entonces, yo aquí te quería preguntar, a ti, las redes sociales y el uso del móvil en general, ¿cómo te han ayudado? Si es que te han ayudado, ¿no? Que entiendo que en parte sí, pero también un poco qué puntos débiles les ves. ¿Qué consejo darías a las personas también que nos están escuchando a la hora de usarlas? ¿O qué cosas a ti no te han sentado, digamos, un poco mal de las redes sociales? ¿Cuáles bien? Con este tema podríamos tener tiempo para hablar de un podcast entero, pero por quedarme con algunas cosas, pienso que al final las redes sociales ahora mismo también es un poco, para las personas que se quieran dedicar a la parte online, es tu carta de presentación. En mi caso, no es algo que tenga ahora mismo potenciado, que es algo que sé que lo tengo que potenciar y que lo voy a acabar potenciando en un momento u otro, o precisamente con este tipo de cosas que podemos hacer, pues van a poder beneficiar a ello. Entonces, creo que también las redes sociales, yo, al menos, ya llego a un punto que me di cuenta, por ejemplo, con el tema de la comparación, que es un problema muy grande, tomarme las cosas si me comparo, tomármelo como una forma de admiración y tener en cuenta, y esta frase es la típica que se dice de, es que esta persona eres tú y, o sea, sois distintos. Sí, está muy bien, pero que si no te la crees, no te la crees. Entonces, a mí ya llegó un momento que me hizo un clic y fue a raíz del entrenamiento, porque esto se lo puede llevar más a un plano físico, a un plano mental, a un plano de, joder, yo tengo 20 años, pero es que yo sé que va a haber un chaval de 17 años que a lo mejor tenga más crecimiento personal que yo, o tenga tal. Esto tampoco es un juego de a ver quién la tiene más grande. Pero que lo que quería decir con esto es que cada persona somos un puto mundo, que cada persona hemos nacido en un barrio, hemos tenido una serie de aprendizajes que nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora, cada uno tenemos un momento. Yo a lo mejor lo que he vivido ahora lo va a vivir una persona con 17 años, a lo mejor lo vives con 23 años, tal, pues nada, o sea, a todo el mundo le llega. Por eso digo lo de no es saber quién la tiene más grande, es que va a llegar, Cada uno está en el punto del proceso. Que no pasa nada, y no eres mejor persona por llegar antes. O sea, esto también hay que tenerlo claro, que luego hay una superioridad moralista por... Las prisas, ¿no? Sí, o incluso la gente que se va por la rama del estoicismo, mente filosófica y demás, de soy mejor que el resto de personas. Bueno, sí. Total, qué bueno. Tampoco eres un iluminado, ¿sabes? O sea, luego a nivel práctico, a ver, si realmente llevaras a la practicidad lo que estás haciendo, no serías así, precisamente, no te sentirías superior a otras personas. Entonces, un poquito lo que quería transmitir con esto es que las redes sociales al final me parece un potenciador para tener más fácil de alcance esa admiración y que resuene un mensaje más en ti y te alcance una motivación más rápido y precisamente que sea una puerta que te abra a las oportunidades que estaba hablando, por ejemplo, de si aportas muchísimo valor en algo, pues a lo mejor puedes hablar a una persona para poder ayudarla en X y que eso nunca se sabe. O sea, el no ya lo tienes y en algún momento pues podría ser precisamente lo que te potencia. Lo digo porque tengo una compañera que empezó todo como eso y ahora es de las personas que más relevancia tienen en Feed Generation, en AudioFeed y que estamos trabajando codo con codo. Entonces, a la vez tiene esa potencia, pero tiene la parte perjuiciosa de que estás atento a muchos recursos dopaminérgicos, estás viendo todo el rato mensajes, me gustas y contenido que al final está hecho por el algoritmo para que sea muy atractivo para ti de ver. Entonces, yo no voy a mentir, soy una persona que también en ese sentido sigo comparándome con Sergio, porque yo sé que de primera mano que Sergio estas cosas las tiene mucho más medidas y las tiene muy entrenadas. Al final, yo dentro de lo que puedo, poco a poco y a lo largo de los años he ido teniendo más conciencia del consumo que utilizo de las redes sociales, de ser muy selectivo o ser más selectivo con lo que sigo. A lo mejor lo que sigo ahora dentro de un año no lo voy a seguir, eso no quiere decir que lo que seguía antes no me ha aportado, pero ser más selectivo con lo que estoy viendo para a la vez también ser más selectivo con el tiempo que le estoy dedicando. Y una parte muy importante
es ser consciente de que te está metiendo en Instagram, que lo tienes muy fácil, a golpe de clic. Y yo precisamente por eso hay cosas con Sergio que quiero hablar con él ya de manera privada para que me ayude. Esto puede ser una publicidad para Sergio, pero no, que es verdad. O sea, que quería hablar con él de algunos temas para potenciar más esa parte, y que yo, que también he trabajado mucho en la parte de redes sociales a nivel profesional, tengo muchos clics mentales que no soy consciente y que necesito que se despierten de alguna manera para potenciar otras cosas. Resumiendo, recopilando un poco, es decir, Mario, o sea, para ti las redes sociales son una gran ventana para poder aportar y enseñar cosas a otras personas que de otra manera quizá no llegarías. También para conocer a gente que te puede aportar mucho, ¿no? Pero luego hay que tener mucho cuidado con esa comparación. Y bueno, y no caer con incluso esa pérdida de tiempo, incluso, sí, que se pierde la noción del tiempo prácticamente de lo que estás haciendo ahí, porque como tú bien has dicho, están diseñadas para atraparte. Y bueno, antes de pasar con las preguntas finales, Mario, me parece que has aportado unas claves, tío, brutales, de verdad. O sea, ya me gustaría a mí, cuando yo tenía 20 años, el tener los aprendizajes que ya has tenido tú, pero como tú bien has dicho, cada uno va en su proceso. Y bueno, antes de pasar a estas preguntas finales, precisamente te quería decir, pues, si quieres comentar un poco cuáles son tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, cualquier cosita. Pues ahora mismo simplemente me podéis encontrar en Mario Gutiérrez con 2 U's en Instagram. Simplemente y llanamente, próximamente en más, seguramente en más podcasts, pero que es de esas cosas también, pues ya iré avisando por mi cuenta, que ahora mismo es una cuenta simplemente personal, que me gusta tenerla, sobre todo como en mi caso, diario de entrenamiento o diario de cosas que realmente a mí me hacen felices, porque luego está la parte en redes sociales de, guau, que solo cuenta la parte feliz, ya, pero es que yo quiero transmitir cosas o sea, si comparto algo seguramente es porque esté orgulloso y me sale transmitirlo. No estoy esperando tampoco recibir el aplauso de nadie, pero precisamente es como me sale a mí compartirlo porque estoy feliz. Entonces, simplemente me pueden encontrar ahí. Pues bueno, yo ya te digo que esas publicaciones, aunque ahora mismo quizá el perfil tú no lo uses como yo, ¿no? Aportando constantemente y tal, pero las descripciones de tus publicaciones, desde luego, tienen grandes aprendizajes, diría yo. Y bueno, vamos a ir con estas 3 últimas preguntas finales, ¿no? Que las hago a todos los invitados, y que precisamente vienen a tocar cositas, ¿no? Que a todos, de alguna manera, intentamos ocultar en algún momento, pero que realmente todos las sufrimos, las padecemos, mejor dicho, y las tenemos que afrontar en el día a día. Y la primera de ellas, Mario, sería un poco cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar o aprender a bailar, digamos, con él hasta ahora. Si tuviera que decir uno, yo creo que me quedaría con lo que he mencionado antes, de estar a expensas un poco de las expectativas o de la aceptación de otras personas, porque precisamente es que, o sea, yo al menos esto lo tengo ya muy trillado, otras personas a lo mejor no tanto, pero sí, el actuar sin estar esperando a la aceptación de otra persona, y ya está, básicamente. Que no es poco. Que no es poco, y considero que el miedo, o sea... Te has quitado de alguna forma, digamos, ese actuar o no actuar en base al que dirán. Y vuelta a lo que he dicho antes, esto es gradual. O sea, total. No considero que el miedo, o sea, sí, en algunas cosas a lo mejor sí que se puede quitar el miedo por completo, pero en otras cosas que encima son diarias, o situaciones que son diarias o recurrentes y que se pueden manifestar de maneras diferentes, no creo que sea de 0 a 100, en plan, ya no tienes miedo, ya puedes actuar de esta manera, no. O sea, es más probable que no actúes por miedo, pero puede que tengas ese input aún así y tú lo sobrepases, que al final, cuando sobrepases ese input, cuando probablemente te encuentres ese círculo positivo que estaba hablando antes. Total, y yo creo que hay un gradito de miedo, un pelín, que te incentiva a, digamos, ponerte un poquito las pilas y hacerlo en el ámbito que sea un pelín mejor. Y precisamente que esté esa pizca de miedo o esa pizca de miedo también puede ser un refuerzo positivo a posterior de decir, coño, lo he superado. Totalmente, qué bueno, tío, qué bueno. Bueno, la segunda sería, ¿qué harías ahora mismo, si no tuvieses miedo? He sido muy inteligente porque lo que acababa de decir era un poco para encaminarlo con esto, porque no considero que dejes de tener miedo en ciertas partes en ningún momento. O sea, aprendes a bailar con él, digamos. Aprendes a bailar con él. El miedo yo considero que sí que va a estar ahí y que tienes que saber cómo jugarlo, cuando a lo mejor sí que le tienes que hacer caso. El miedo, tomártelo como un aviso de sé consciente de que puede ocurrir esto. Toma la decisión. Bien. No. Tome la decisión que tomes, seguramente vas a aprender algo de ello. Joder, tío,
Tiene 20 años, ¿eh? Eso dicen, eso dicen. Bueno, ya yendo a la última, y tiene que ver con ese aprendizaje vital, lección, yo siempre digo, ¿no? Si te dicen un papelito y es lo único que va a quedar de ti en el mundo, y mañana desaparecieses de aquí, ese aprendizaje, ¿no? En la vida, en los 20 años que llevas aquí, Mario, que compartirías con la gente que nos está viendo, escuchando, para diseñar un poco esa nueva mente. Bueno, yo creo que hemos tocado algunos aprendizajes que a mí sí que me han marcado bastante a lo largo de estos años, pero sí que hay uno que durante este último año y medio puede haber resonado más en mí, que me lo había transmitido pues otra persona, mi buen amigo Josu, y que que realmente lo he ido viendo poco a poco, que cada vez más personas lo van aplicando, y también de manera inconsciente. No son conscientes de ello, y si fuera más consciente yo creo que lo harían más aposta, pero se resume en una frase que es: acción por encima del pensamiento. Más acción, menos pensamiento. Va a sonar a lo mejor a trabalenguas, voy a intentar decirla del tirón, pero la acción lleva a la evolución. Hacer cuesta poco y evoluciona mucho, y pensar cuesta mucho y evoluciona poco. Brutal. Y esto, bueno. Estoy hablando de la palabra pensar, esto no quiere decir que no tengas que reflexionar las cosas un par de veces antes de hacerlas, pero que muchas veces estás paralizado por el que no, que actúes. Y eso es lo que más estrés genera y más cansa, tío. Eso es. Y porque estás atento a la incertidumbre. El pensamiento te lo lleva a la incertidumbre, y la incertidumbre para tu cuerpo es como: no sé qué va a pasar, mucho estrés, esta situación me da más miedo. Bueno, voy a seguir reflexionándolo porque me da mucho más miedo. Que no, que actúes. Pues me ha encantado esta última, porque creo que al final, lo que tú has dicho, ¿no? Un gran desencadenante de ese estrés es el estar en la parálisis por análisis, en la inacción. Eso no implica que haya que reflexionar un poquito, lógicamente, pero el exceso de reflexión, de pensamiento, muchas veces genera pues esa sensación de alarma, ¿no? De ansiedad, incluso pues digamos de estancamiento un poco, ¿no? Así que bueno, Mario, ha sido de verdad un auténtico honor tenerte aquí. Y la semana que viene nos volvemos a ver en otro episodio. Como siempre digo, pues si esto os ha aportado, habéis aprendido, pues también compartir el episodio ayuda a que este mensaje le llegue a más personas. Y a mí siempre me gustan las entrevistas que el invitado sea el que despida, que ya hablo yo bastante cuando estoy aquí solo. Así que, Mario, todo tuyo, despide con lo que tú quieras decir. Pues nada, yo, como he dicho al principio, le doy muchísimas gracias a Sergio por haberme traído hoy aquí. Os doy también las gracias a vosotros por estar al otro lado escuchando a dos personas hoy, y simplemente que de todo lo que hayamos dicho espero que algo haya podido resonar en vosotros, ya sea en cierta manera, y que quizá a lo mejor no es ahora, va a ser en un futuro. Si no es en un futuro, a lo mejor ha sido ya antes, y poquito más que deciros, que os recomendaría que en comentarios o que en un papelito escribáis cuál puede ser el aprendizaje que más os lleváis de este podcast, de esta conversación, y que así pues Poder llevarlo a la práctica, ¿no? podéis sacarle más practicidad a este tiempo invertido. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.